Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola. 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 Buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Vamos llegando al número. Así que... Bueno. Buenas a todos. Bueno, yo les dejé más o menos un material sobre tiempo cíclico lineal. La idea es que el material es orientativo, es decir, ¿orientativo en qué sentido? Que el que quiera hacer algún trabajo sobre el tema de las concepciones del tiempo, el que quiera hacer un trabajo sobre las concepciones del tiempo social, puede tomarlo como bibliografía orientativa, para el que quiera hacerlo. El que quiera hacer, después vamos a ir desarrollando otros temas, y ustedes van a ir viendo en cada clase cuál es el tema que mejor se ajusta a su preferencia. Yo les decía antes que había arrancado con el tema del tiempo, que siempre que empiezo la materia, empiezo con el tema del tiempo porque el tema de la concepción del tiempo me permite a mí poner todos los conceptos de las grandes teorías sociales sobre el concepto del tiempo. Cuando nosotros vimos, la otra vez yo les había dicho que estaba el tiempo cíclico y el tiempo lineal, y habíamos trabajado algo del tiempo lineal. Y el tiempo lineal tenía una característica. ¿Cuál era? Que creaba dos categorías temporales nuevas. Para el hombre que vivía en el tiempo cíclico eran inexistentes. Una era el pasado y otro era el futuro. Que aparecían, al ser una línea, uno podía ir hacia atrás o podía ir hacia adelante. Esperen porque siempre llama a alguien. El típico spam. Bueno, entonces, en el tiempo futuro, que era el que más le preocupaba, o el que más le preocupa al linealismo, especialmente, no solamente al linealismo religioso, que es el que introduce la idea de linealidad, sino a las teorías racionales en las cuales vivimos en la modernidad, que también son lineales. La preocupación por el tiempo futuro era ¿qué es lo que va a venir? ¿Cómo hago para saber qué es lo que va a venir? ¿Por qué? Porque si yo no sé lo que va a venir, como les decía antes, eso genera temor y genera angustia. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de buscar algún sucedáneo para tratar de introducir alguna certidumbre en ese futuro de que no se sabe cómo va a ser. En las religiones lineales, es decir, en el judaísmo y en el cristianismo, especialmente en el judaísmo para resolver el tema del futuro, introdujo una idea que nos llegó hasta nosotros, que la usamos en el lenguaje común nosotros, que es la idea de la profecía. ¿No? Es alguien que sabe cómo va a ser la evolución futura de la humanidad. Se llama profeta. Yo profetizo. Esa es una idea religiosa. La ciencia moderna también tiene su idea. Es la probabilidad. La probabilidad, como concepto, nos permite abordar el futuro. La probabilidad no, la teoría de la probabilidad matemática no te está diciendo que yo conozco perfectamente el futuro. Lo que hago es trazar escenarios y asignarles una probabilidad de ocurrencia. Digo, este escenario tiene un 30% de probabilidad de que ocurra, este tiene otro 30% de probabilidad y este tiene un 40% de probabilidad. Le voy asignando probabilidades, pero no estoy diciendo que eso va a ocurrir. Pero ¿qué hago? Esto es está muy desarrollado hoy en
a nivel de lo que es las empresas, no siempre invitan gente para que hable sobre escenarios futuros, ¿no? Lo que llaman las tendencias, que es lo que uno ve en el futuro inmediato. No se habla de un futuro de más largo plazo. Nadie va a pensar los próximos 5 años, pero sí qué va a pasar de acá al próximo año y de acá a los próximos 2 años. La tercera idea, o sea, tenemos la ciencia, tenemos la religión y ahora tenemos la literatura. La literatura también es un campo especulativo, es decir, en la literatura uno lo que hace es especular sobre los futuros posibles. Y generalmente los que están en la literatura son bastante ingeniosos, bastante imaginativos a la hora de escribir sobre el futuro. Hay un género por excelencia que tiene en el centro de su indagación en literatura el futuro, que es la ciencia ficción. Y especialmente todo el desarrollo que ha tenido durante el siglo XX y parte del siglo XXI. No siempre decimos que, a lo que nos gusta el género, siempre decimos que Mary Shelley nunca se imaginó que ese género que ella estaba creando iba a prosperar y a fertilizar tanto, ¿no? Porque lo creó ella. De la nada lo creó. Simplemente a través de un juego que hizo con el marido y con otros amigos del marido, en un día en una casa en Suiza donde hacía mucho frío y tenían que escribir un cuento. Y ahí ella lanza la idea de la ciencia ficción, que ni siquiera se llamaba ciencia ficción todavía. Que incluso todavía algunos, la traducción está mal hecha, porque no es ciencia ficción, es ficción científica. Esa será la traducción correcta. La otra es una traducción, se llama una transliteración. Del inglés directamente se lo traduce. Science fiction. No, es ficción científica. Entonces, dentro de este campo, que es la ciencia ficción, después tenemos otro más. ¿Cuál es? Que son las grandes teorías sociales. Acá estamos en el campo de las ciencias sociales, no estamos en el campo de la literatura. O sea, tenemos la profecía en el campo religioso, la probabilidad en el campo científico, la ciencia ficción en el campo de la literatura especulativa y las grandes teorías sociales en el campo de las ciencias sociales. Son 4 maneras diferentes de hablar del futuro, ¿no? Una teoría social habla de alguna manera del futuro. ¿Por qué? Porque propone algo hacia adelante. Cuando yo les hablaba del marxismo, del anarquismo... Perdón, que le interrumpa. Dijo que eran 4, ciencias sociales per se. Tenés la profecía en el campo religioso. Después tenés la probabilidad en el campo científico. Ah, esa me falta. Tenés la ciencia ficción en el campo de la literatura. Y después tenés las teorías sociales, las grandes teorías sociales en el campo de las ciencias sociales. Está bien. En el campo del marxismo, sí. Decime. No, gracias. En el campo del marxismo, claramente el marxismo introduce al final de la línea de tiempo un concepto claramente que tiene tintes religiosos. ¿Por qué? Porque introduce la idea de la sociedad sin clases, es decir, un futuro donde la humanidad va a estar reconciliada consigo misma. En el caso de la literatura de ciencia ficción es muy especial, ¿por qué? Porque en la literatura de ciencia ficción uno tiene 2 vertientes. Hay una vertiente utópica sobre el futuro y hay una vertiente distópica sobre el futuro. Utopos en griego es un lugar que no existe, porque en griego la U es el prefijo negativo. El utopos es un lugar que no existe. Topos es lugar en griego. Y la distopía es justamente, en griego es algo malo. Es un lugar malo. Entonces estamos entre un lugar malo y un lugar que no existe. Dentro de lo que llama la utopía, o todos los relatos utópicos, ahí tenemos 2 grandes familias de relatos utópicos. Uno es lo que se llama la construcción de los sistemas sociales idealizados. Es decir, autores que pensaron sistemas sociales ideales.
Acá hay textos que en filosofía política siempre se estudian. ¿Por qué? Porque son claves a la hora de estudiar cómo se construye un sistema social. Ya lo digo, idealizado. Ellos no basaban sus ideas sobre el sistema social en lo que veían, sino en lo que ellos querían que fuera. El primero es la República de Platón. La República de Platón es un gran texto sobre la construcción de un sistema social idealizado por Platón. De cómo debería ser, cómo debiera ser un sistema social. El segundo es La ciudad de Dios, de Tommaso Campanella, que está, uno la puede bajar por internet, está gratis. Tommaso Campanella, ¿qué hizo? Imaginó una ciudad ideal, cómo debiera ser esa ciudad ideal. Y después tenemos el otro que que le dio origen al nombre de Utopía. Se llama Utopía, de Tomás Moro. Tomás Moro era el canciller de Enrique VIII en Gran Bretaña, que después murió decapitado, porque bueno, no estuvo de acuerdo con el cambio de religión que hizo Enrique VIII. Él siguió siendo católico y Enrique VIII optó por separarse de Roma. Pero fíjense, Platón, Campanella y Moro son tres textos clásicos de lo que es la construcción de un sistema idealizado utópico. Ellos no están diciendo que este sistema existe. Ellos están diciendo que sería saludable que ese sistema pudiera existir. Y lo lanzan. La segunda familia es lo que se llama la evolución de los sistemas sociales. Es decir, acá estamos más bien ya en el terreno propio de lo que es la ciencia ficción. Es decir, lo que hacen es proyectar la evolución de los sistemas sociales. Acá hay un componente que se llama técnico y sociopolítico al mismo tiempo. Es decir, son novelas o textos que pivotan entre lo técnico, propio de la ciencia ficción, y lo sociopolítico. Es decir, se animan a hablar de cómo va a ser la política, de cómo va a ser la sociedad en esa evolución futura de la humanidad. Acá hay dos textos de otro escritor que es un inglés, que se llama H.G. Wells, que escribió uno que se llama Una moderna utopía, y el otro es Hombres como dioses. Son dos relatos donde él construye una sociedad futura, muy avanzada de lo técnico, y un sistema social idealizado, en donde la técnica tiene mucho que ver a la hora de construir ese sistema social. Y después hay otro texto, un texto perdido, que es la Biblia del ambientalismo. Cuando vos hablás con un ambientalista muy fogueado en Europa o en Estados Unidos, vos le decís Ecotopia. Ecotopia es una novela del año 1975 que la escribió un autor que se llama Kallenbach, Ernst Kallenbach. Es un relato utópico de una sociedad ecológicamente perfecta. Una parte de Estados Unidos se desprende, se declara una república independiente y crea en la costa oeste de Estados Unidos una sociedad ecológica perfecta. A mí lo que me sorprende es que todavía ningún ecologista del campo hispanoamericano la haya traducido. Está en inglés y uno la lee en inglés, pero no está la traducción al castellano, no está. Si se quiere masificar en los países hispanoparlantes, no está la traducción al castellano. Entonces quedó claro esto. Ahí la utopía tiene dos grandes familias. Hay más relatos, hay más películas sobre esto, contenidos audiovisuales. Yo les di esos textos para ubicarlos en lo que sería la utopía en el campo de la literatura especulativa. En el caso de la distopía, acá tenemos, es frondoso el árbol de la distopía. ¿Por qué? Porque del tronco de la ciencia ficción, o sea, la ciencia ficción distópica, salen dos grandes ramas. Una rama es también la evolución de los sistemas sociales distópicos. Es decir,
evolución de sistemas sociales que en vez de ser utópicos van a ser distópicos. ¿Qué significa esto? Que en vez de estar mejor, mañana vamos a estar peor. Porque la distopía es eso. El futuro no es bueno, es malo. El relato central de esta distopía evolutiva de los sistemas sociales es un relato de un ruso emigrado después de la revolución que se llama Yevgeny Zamyatin, con Z, Zamyatin. Yevgeny, que es Eugenio, Zamyatin. En 1921 escribe un relato que se llama Nosotros. Se puede bajar por internet perfectamente. Es un relato donde, ¿qué es lo que ve? Ve un totalitarismo tecnológico, es decir, una sociedad totalitaria totalmente dominada por la tecnología. A tal punto llega el dominio de la tecnología sobre el ser humano, que justamente en una parte de la novela se dice, para que el ser humano sea perfecto, hay que extirparle una facultad mental, hay que hacer una intervención quirúrgica y sacársela. ¿Cuál es esa facultad? La imaginación. Que no imagine más, porque cuando imagina, propone cambios, y al proponer cambios, trastorna el orden. Entonces uno de los protagonistas de la novela dice, me siento bien ahora, ¿por qué? Porque me sometí a la operación de extirpación de la fantasía. Fenomenal, el dato de Zamyatin. Fíjense hasta dónde llego. Entonces, este primer texto es capital. El segundo, conocidísimo por todos nosotros, 1984 de Orwell, que toma a Zamyatin, porque él es de 1949 de Orwell. Él lee al de Zamyatin y le agrega muchas más cosas con una mayor imaginación Orwell. Otro texto también de la década del 60, que hubo una película muy conocida, es La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. La Naranja Mecánica, la cual es una película de Stanley Kubrick, es justamente eso también. Es un relato distópico sobre cómo va a evolucionar el sistema social en el futuro. Acá lo que ve Burgess ve que la evolución social del sistema social va hacia lo que se llaman fuertes grupúsculos de violencia, es decir, el crecimiento de las subculturas violentas. Incluso hay una escena al comienzo de la película que Kubrick trató de suavizarla para pasar la censura, donde están apaleando a una pareja cantando Singing in the Rain. Lo hace de una manera operística, estilizada, porque si tenía que volcar directamente el texto literal de Borges, la gente iba al cine y iba a salir vomitando. Entonces, para que no saliera vomitando, la estilizó. Muy bien. Hizo muy bien. O sea, utilizó recursos visuales bastante buenos para poder explicar cosas que en el texto estaban de una manera y visualmente había que explicarlas de otra manera. Y otro texto también, que es distópico, es Un mundo feliz de Aldous Huxley. Un mundo feliz. Brave New World. Acá, la distopía no es una distopía como los anteriores, una distopía del control. Es decir, hay una obsesión en el siglo XX con el tema del control social. De que todo el tiempo nos están controlando. Todo el tiempo el control, el control, el control. Acá en Huxley es diferente. Huxley no dice que nos van a controlar desde afuera. Huxley dice que el propio ser humano se va a controlar a sí mismo. ¿Cómo? Porque le van a suministrar una droga, él habla de la droga, se llama el soma la droga, nos van a dar una droga, con lo cual todo va a estar bien. Vamos a vivir sin hacernos preguntas, sin hacernos nada. ¿Por qué? Porque vivimos bajo los efectos del soma, que es una droga de la felicidad. Ese es el dato distópico de Huxley. Es decir, se pierde la libertad no como consecuencia de un control externo, sino como consecuencia de una droga que se suministra y que además la gente se hace adicta a la droga y ya no puede salir. Necesita esa droga para vivir. Se llama soma en el relato de Huxley. Yo le digo, ¿En qué año es esta rama? estos relatos son todos de la década del 40.
Ah, siglo XX. porque me coincidía con el Prozac y pensé que era en esa época. Claro, o sea, no, fue mucho antes. Yo les voy a dar les voy a mostrar, les voy a poner un enlace de YouTube de una nota que le hacen a Huxley, que está subtitulada del año 50 en el año 60 y pico. Ese programa, 60 minutos de Mike Wallace, le hace una entrevista a Aldous Huxley. Y Huxley ahí habla sobre el tema de Mundo Feliz y de todas sus ideas sobre lo que va a ser el futuro, las distopías que él ve. Profesor, una consulta. ¿Qué? ¿Tienen algo que ver con el futurismo o son anteriores a ese pensamiento que había, ¿no? Futurista, el futurismo de Marinetti. Sí. Marinetti, sí, el futurismo tiene mucho que ver. Sí. Lo que pasa es que en el futurismo, el fondo del futurismo era una filosofía que se llamaba vitalismo. Es una filosofía que abrevaba mucho en el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, el fascismo toma como idea filosófica mucho del vitalismo de Marinetti y de algunos autores que escriben desde lo que se llama el mundo del ocultismo. Por ejemplo, hay un pensador muy importante en la genealogía del fascismo que se llama Julius Evola, ¿no? Evola fue un pensador importante porque Mussolini estaba entre Evola, Sorel, Marinetti, algo de Nietzsche, ¿no? una cosa sincrética, fue tomando ideas de muchos autores. Pero evidentemente vamos a ver que no tiene nada que ver el fascismo italiano con el nazismo, son dos cosas diferentes. Por más que tengan un componente autoritario los dos, tienen troncos filosóficos diferentes. ¿Por qué? Porque uno viene del mundo latino y otro viene del mundo sajón. Y tienen ideas, o sea, antecedentes diferentes. Abrevan en fuentes diferentes. Por más que coincidan en lo autoritario y en lo totalitario. ¿Tá? Tienen troncos diferentes. Y bueno, estas sociedades, estos pensadores que hablaban de las sociedades distópicas o utópicas, ¿vienen por otro canal que es la del futurismo de Nietzsche? O sea, son no, sí toman a Nietzsche, pero vienen por otro lado, porque en la ciencia ficción la obsesión llega más por el tema de lo tecnológico que por una especulación de tipo social. Está la especulación sobre el sistema social, sobre el sistema político, pero a veces vos no sabés cuando lees el libro qué pesa más. Generalmente pesa más a veces lo técnico que la especulación social. Ok, gracias. Profesor, Nosotros pesa más la especulación social. En Ébola pesa más la especulación social que lo técnico. Pero ojo que en el vitalismo también hay un culto a la tecnología. Ojo con esto. Hay un culto a la tecnología en el poder, eso tiene de común. El vitalista le rinde culto a la tecnología. Marinetti, por ejemplo, le rendía culto a la máquina. Él tiene una declaración sobre el culto a la máquina. La máquina era prácticamente el nuevo Dios de la humanidad. El que venía a salvar muchos problemas que tiene el ser humano era la máquina. Profesor, de las 4 obras que mencionó, ¿la primera cuál era? La primera era Las Profecías, que es del campo religioso. No, de las 4, de las obras, digo. De las obras, Nosotros de Samiatin, 1984 de Orwell, La Naranja Mecánica de Burgess y Un Mundo Feliz de Huxley. Perfecto. Huxley, Aldous Huxley. Buenísimo, gracias. Ahora vamos a la otra familia de la distopía, que esta es la que ahora tiene un desarrollo que es tan frondoso que el árbol puede ocupar prácticamente todo el sistema solar. ¿Por qué? Porque encontraron una beta, tanto los escritores como Hollywood y como las productoras de cine y de televisión, para desarrollar todos esos textos que vienen saliendo. Acá lo que tenemos es una familia que se llama Apocalipsis post-apocalipsis. Ahí se llama Apocalipsis / post-apocalipsis.
¿Qué es lo que narran estas historias? Narran los hechos que llevan a una caída del sistema civilizatorio, es decir, todo lo que ocurre previo a la caída misma, el colapso de la civilización, y después el posapocalipsis, que es, me empiezan a hablar de cómo se recrea el orden social después de la hecatombe. Entonces tenemos los momentos previos, el apocalipsis propiamente dicho, y después tenemos el reordenamiento de la sociedad. Ahora se habla mucho, por ejemplo, de una serie francesa que se llama Colapso. Es muy comentado la serie Colapso. Son 8 capítulos de 25 minutos, donde en cada capítulo desarrolla un colapso de nuestra civilización técnica. ¿No? La civilización técnica como la conocemos colapsa. No me dice nada del post-colapso, pero sí me habla del colapso. Hay núcleos temáticos conocidos, la hecatombe nuclear es uno de los núcleos temáticos de este apocalipsis post-apocalipsis. La invasión extraterrestre, la rebelión de las máquinas, armas biológicas, desastre ecológico. Hay un núcleo temático que se desarrolló mucho, la que se llama la disgénesis. Es decir, problemas con la genética humana. Es decir, de alguna manera tenemos un problema con la genética que lo que provoca es que haya un colapso, por ejemplo, de la natalidad. O sea, disgénesis, ¿qué es? Es que hay algo malo con la génesis, es decir, es todo lo contrario de la eugénesis, que se desarrolló mucho en el siglo XX. Es decir, la eugenesia, ¿qué es lo que buscaba? Mejorar las condiciones de salud de la especie humana. Por lo tanto, se hacían recomendaciones durante el embarazo, durante la alimentación de los chicos. Todo eso era eugenesia positiva era esa. El nazismo introdujo la idea de eugenesia negativa, que es todo lo contrario de el consejo saludable para mejorar la especie humana. Era un consejo para seleccionar a un grupo racial por sobre otro. Esa es la eugenesia negativa. Hablamos de la buena, de la positiva, la eugenesia positiva, que es mejorar las condiciones de la especie humana. La disgénesis, o la disgenesia, es todo lo contrario, es hay problemas con la especie humana. ¿En qué específica? Por ejemplo, control de natalidad, crisis de la natalidad, bebés de diseño, ¿no? Este tema ahora de poder fabricar un chico a pedido. De hecho, ya lo tenemos, la posibilidad existe. Es decir, yo puedo tomar esperma de donante anónimo, óvulo de donante anónimo, fecundación in vitro, creo el embrión, tomo un vientre anónimo, gesto y después lo saco. O sea, todo ese proceso ya está completamente, incluso con la ingeniería genética, ya voy a poder decidir el color de ojos, si va a tener o no tener enfermedades. Lo único que todavía no ha logrado replicar el ser humano es el útero femenino y no ha podido replicar artificialmente el esperma y el óvulo. El día que repliquen científicamente, hay novelas sobre esto. De hecho, en Aldous Huxley está. O sea, hay una máquina que reproduce las condiciones del útero femenino. Entonces, esto generalmente de la reproducción del útero está en algunas historietas de ciencia ficción. Han sido más novelistas gráficos los que desarrollaron que novelistas no gráficos. Pero fíjense que ya estamos llegando a un punto donde estamos empezando a llegar a preguntas bioéticas que antes no nos hacían, que ahora ya nos empezamos a hacer. Entonces, tenemos esta familia del apocalipsis, posapocalipsis. Y tenemos otra familia más dentro de estos relatos distópicos. Teníamos la evolución de los sistemas sociales, apocalipsis, posapocalipsis, y teníamos ahora una tercera familia que se llama la familia cyberpunk. La familia cyberpunk es una familia de relatos que surgió en la década del 80 y se sumó como tercera rama de la distopía de la ciencia ficción.
¿qué es esto del cyberpunk? Los críticos sociales inventaron el nombre a un conjunto de novelas que lo que hacían era, es decir, ¿cuál es el relato que tenemos nosotros en la cabeza? A nosotros nos han dicho que a más tecnología, mejor sistema de vida. Es decir, high-tech, high-life. Ese es el eslogan utópico del relato científico. Nadie puede imaginarse que puede haber high-tech con low-life. Bueno, el cyberpunk viene a decir esto. Es decir, tenemos que prepararnos en el futuro para sociedades altamente técnicas que van a convivir con altos niveles de pobreza y de marginación. Entonces, cuando hay un relato distópico, cyberpunk, vos lo primero que vas a ver en el escenario donde se mueven esos personajes es una degradación del ambiente. Realmente son ciudades muy populosas, donde hay hacinamiento y donde hay mucha pobreza. Si ustedes han visto la película Blade Runner de Ridley Scott, ustedes van a ver que nunca hay día, siempre es de noche. ¿Por qué? Porque hay una polución, una lluvia ácida que hace que todo el tiempo no se pueda ver el sol. Eso es cyberpunk. Eso es cyberpunk. O, por ejemplo, Robocop. La necesidad de crear lo que llama la literatura científica y de ciencia ficción un cyborg. Es decir, un humano con partes no humanas. Es una combinación de humano con no humano, ¿no? Ahora se está hablando mucho, incluso en las ciencias médicas, los que están en traumatología, es decir, cómo incorporar elementos mecánicos al cuerpo humano, para reemplazar partes que se perdieron. Si uno se va para atrás, cuando uno era más, algunos son más jóvenes, otros tienen más o menos mi edad, pero había una serie que en Estados Unidos se llamaba The $6 Million Man, acá se llamaba El Hombre Nuclear, que justamente, ¿qué era Steve Austin? Era un cyborg. Era un cyborg. Le ponían 2 piernas, un brazo y un ojo. Era un hombre compuesto de partes mecánicas con partes humanas. En Robocop, el policía que lo dan por muerto, lo combinan todo entre partes mecánicas y partes humanas. Por ejemplo, eso, a ver, un relato cyberpunk, digamos que es un relato que tiene elementos de cyberpunk y elementos de apocalipsis, que es Terminator. En Terminator hay un colapso de la civilización. ¿Pero por qué proviene el colapso? Por un temor bastante extendido hoy en la literatura de ciencia ficción, es que hay un momento en que las máquinas se van a rebelar. Si uno va al pasado del núcleo estructural de la idea, de el monstruo que se rebela contra el que lo creó, es Frankenstein, es Mary Shelley. Vos podés cambiarle los personajes, pero la idea es de ella. La idea de yo creo un monstruo y el monstruo se vuelve contra mí. Yo creo la inteligencia artificial y ella después se vuelve contra mí. En Terminator, ¿qué es? Es una computadora central que se llama Skynet, que un día deja de recibir los comandos de un humano y toma conciencia propia y empieza a hacer cosas distintas a las órdenes que los humanos le envían. De hecho, los quiere eliminar. Esta idea, que la tenía Mary Shelley, la replica un conocidísimo autor de ciencia ficción, Arthur Clarke, en 2001 Odisea en el espacio. Cuando uno ve ese astronauta dentro de la nave y ve esa computadora que se llama HAL 9000, que HAL 9000 le habla de manera muy tierna al astronauta, pero lo quiere matar. Lo quiere matar, le quiere quitar el oxígeno, quiere que desaparezca. Es decir, la máquina lo quiere matar, hasta que al final él la desenchufa, para evitar que lo mate. Esto es muy habitual hoy. Terminator y 2001 Odisea en el espacio, Matrix.
por ejemplo. Matrix es eso también. Es la máquina que se vuelve contra uno. Entonces, fíjense que hay muchos autores de ciencia ficción que ellos dicen, somos filósofos que escribimos novelas. Porque de alguna manera hacen filosofía, pero no de la forma tradicionalmente que se hace filosofía. Hacen filosofía de otra manera, escribiendo novelas. Pero es muy interesante porque vos te encontrás con un campo de especulación que te nutre mucho a la hora de pensar los sistemas políticos, sociales y económicos del futuro. ¿No? Había el comentario que les hago ahora, había una serie en la década del 80 que tuvo 2 temporadas en Estados Unidos que se llamaba Max Headroom. Que fíjense lo que es la idea loca de Max Headroom. Es loquísima, pero los yankees no la entendieron. Vieron 14 capítulos y ABC la dejó de dar. Porque no la entendieron. Hoy sí la entendemos. Era un mundo donde había una oligarquía de medios de comunicación que manejaba la sociedad. Los televisores manejaban la vida de todas las personas. Es decir, que podían controlar tus movimientos y tus pensamientos. Y había una ley que prohibía tener en los televisores el botón de apagado. No se podía apagar nunca la tele. Entonces, había un periodista de investigación que tiene un accidente y queda parapléjico. Entonces, un hacker amigo diseña un programa, un software, donde digitaliza la mente del amigo. ¿Y qué hace? Se mete hace intrusiones dentro de los medios de comunicación y crea un personaje que dice la altura máxima que pasa. Vos vas a decir Max Headroom 2,3. Sí, el máximo de altura es esto. Por eso le puso como nombre Max Headroom. Porque el tipo repetía eso cuando tuvo el accidente. Pero fíjense lo que es la distopía esta, extraordinaria, que después el personaje construido por computadora empieza a tener vida propia, separada del software que lo creó. Realmente hace todo el tiempo gags graciosos, siempre está riendo. Hay un clip famoso, porque MTV lo hizo famoso, porque hizo un clip sobre el personaje. O sea, ahora yo estoy tratando de buscar cómo voy a conseguir las dos, yo leí el texto, pero no pude ver la serie. Quiero conseguir los 14 capítulos para ver cómo fue la serie. Bueno, nos queda 1 minuto 26. En la hora siguiente vamos a tratar de hacer un ida y vuelta a ver cuáles son las dudas que tienen sobre los temas que vimos. Les voy a dar una breve introducción sobre el tema del pasado, es decir, vimos el futuro ahora vamos a ver el pasado, es decir, cómo el linealismo construye el pasado. Vamos a ver que hay diferentes formas de construir el pasado. Una, que después la vamos a ver después, es la historia. La historia como ciencia es una manera de abordar el pasado. En algún momento se corta, así que va a quedar... Se vuelve a las 8, ¿no, profesor? Se vuelve a las 8, sí. Revisen el apunte si tienen alguna duda, así después cuando volvemos sacamos todas las dudas. Y a las 8 volvemos. No, una cosa así de consulta. ¿En algún momento se incluyen los sentimientos o el alma a estos personajes? Es difícil. Ahora después lo tratamos. Es difícil. Porque no hay mucho. La técnica justamente lo que hace es que deshumaniza. Ahí está el problema. La técnica deshumaniza. ¿Sí? Es todo